En este segundo teórico, donde vamos a continuar hablando sobre el diseño estructural en zonas sísmicas, específicamente relacionado con la mampostería sismo resistente, y este primer tema que es el método estático equivalente, que es el método con el cual vamos a analizar nuestras estructuras. Lo primero que vamos a hacer es interpretar el comportamiento estructural de las construcciones bajo la acción sísmica. El efecto del sismo es un efecto dinámico sobre las construcciones, que lo que hace es generar el desplazamiento del plano de apoyo de nuestras construcciones, y este desplazamiento, ¿cierto?, que es un desplazamiento instantáneo, brusco, y que tiene diferentes magnitudes de desplazamiento en función del sismo, en función de la proximidad al sismo, del tipo de suelo, algunas de las características que habíamos visto en el teórico anterior. Esto me va a generar un efecto inercial sobre las construcciones, ¿sí? Un poco la gráfica que se está viendo en esta imagen. El suelo se desplaza, las masas de los entrepisos o del piso pretenden quedarse en su lugar, y luego, ¿no es cierto?, eso genera toda una serie de esfuerzos internos, y luego la masa pretende reubicarse en el eje vertical por sobre el nivel de fundaciones. Esto va generando internamente una serie de esfuerzos internos en nuestras estructuras. Cuando las construcciones son bajas, como en el caso de las construcciones de mampostería, prácticamente el desplazamiento es el mismo, el desplazamiento de las construcciones es el mismo que tiene el suelo. Casi no hay diferencia. Cuando estamos hablando de un edificio de varios niveles, es donde se produce, es donde se incrementa este movimiento inercial, ¿cierto?, donde las masas pretenden quedarse en su posición original inicialmente cuando se produce ese desplazamiento instantáneo del nivel de fundaciones y luego recuperar esa verticalidad. Lo podemos asociar, ¿cierto?, al efecto que se produce cuando vamos en un colectivo o en un auto, ¿sí? Cuando nosotros vamos sobre el auto o el colectivo que se está desplazando y se produce una desaceleración o una aceleración brusca, el cuerpo interno, ¿no es cierto?, si no está bien tomado a ese elemento que lo está transportando, pretende continuar con esa inercia inicial. Algo similar a ese efecto es lo que podemos interpretar que sucede con las construcciones. El edificio está en reposo, se produce el desplazamiento del plano de fundación y esa masa inercial queda por unos milésimas de segundo en su lugar y luego pretende reacomodar. Esa situación es la que genera los esfuerzos internos de nuestra construcción. Ese fenómeno de inercia que tiene que ver, como lo venimos advirtiendo, ¿cierto?, con la aceleración del terreno, la aceleración de ese desplazamiento que se produce en el terreno, a través de la propagación que veíamos en la clase anterior, que tiene que ver con esa liberación de energía que se produce en el sismo, y la repercusión que tiene sobre nuestras construcciones. En esta gráfica podemos ver ya cómo interactúa ese desplazamiento de las fundaciones con el tipo de edificio que está apoyado sobre el mismo. Si la estructura es muy rígida, el desplazamiento es prácticamente el mismo entre el piso y la masa, ¿sí?, o el edificio que está actuando sobre el mismo. Si la estructura es muy flexible, se produce, ¿no es cierto?, una variación en una milésima de segundo en ese reposicionamiento que existe entre la posición inicial, ¿no es cierto?, cuando el edificio estaba en reposo, y la nueva posición generada por ese desplazamiento del plano de fundación.
Esto que tenemos acá, esta interpretación que parece un péndulo invertido, es una simplificación que nosotros hacemos de lo que serían nuestras construcciones. Nosotros vamos a suponer que en los niveles de entrepiso, en este caso se trata de, de una asimilación a una construcción de un nivel, vamos a suponer en el nivel de entrepiso, en este caso en el nivel de azotea, toda la masa que representa nuestra edificación concentrada en ese nivel. Y a partir de esa analogía, de esa simplificación, nosotros podemos interpretar el comportamiento de nuestro edificio sometido a este efecto vibratorio, ¿cierto? Que estamos viendo acá, que es el registro de una aceleración del terreno para un sismo dado. Y acá lo que hemos pretendido realizar es una recreación de este fenómeno, ¿cierto? El efecto sísmico sobre las construcciones es un efecto dinámico y nosotros los vamos a estudiar a través de un efecto equivalente al sismo sobre las construcciones, pero es un efecto estático, ¿sí? Cuando el sismo actúa sobre nuestra construcción, en esta analogía que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Esto sería una construcción de un nivel, ¿m? Donde hemos dispuesto toda la masa o el peso de nuestro edificio a la altura de la losa, y esta sería la estructura que está conectando esa masa con el plano de fundaciones. Cuando el sismo desplaza en una dirección la fundación, la masa pretende quedarse en su lugar. Esto genera una serie de esfuerzos internos dentro de esa conexión estructural que existe entre el plano superior y el plano de fundaciones. Se produce el reposicionamiento en esa milésima de segundo de la masa. Se genera un cambio en la dirección del movimiento del terreno y de esa manera se repite ese fenómeno. Un posicionamiento a la ubicación original, se extiende ese desplazamiento, un reposicionamiento, se invierte el sentido y vuelve a su estado de reposo inicial. Ese sería el efecto dinámico de ¿no es cierto?, del sismo sobre las construcciones. ¿Cómo lo vamos a estudiar nosotros? ¿Qué es esto del método estático equivalente? Nosotros lo que vamos a hacer es, a ese mismo sistema de péndulo invertido, a esa simplificación, le vamos a aplicar una fuerza horizontal que lo que va a hacer es reproducir esa condición que el sismo, ese efecto dinámico, le estaba generando a nuestras construcciones. Cuando nosotros le aplicamos esa fuerza, en la base se va a generar una reacción de la misma magnitud y de sentido contrario que impide el desplazamiento de las fundaciones y reproduce internamente el esfuerzo que se genera en nuestra estructura. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿Cuál es el comportamiento esperado? ¿Cuáles son los desplazamientos que me genera esta hipótesis de la carga de nuestro edificio? Para analizar, ¿no es cierto?, el ciclo completo, lo vamos a cargar también en la otra dirección. Se produce, ¿no es cierto?, un esfuerzo de corte en la estructura del edificio. Estas dos fuerzas lo que pretenden es generar un desplazamiento de las secciones de todo nuestro edificio, ¿cierto?, paralela a las fuerzas aplicadas. Ese esfuerzo de corte, B sub 0, que tiene que ver con esta fuerza aplicada, es la que pretende reproducir esa condición del sismo sobre nuestra estructura. Ahora lo que vamos a ver es cómo determinar la magnitud de ese esfuerzo de corte que me podría dar la posibilidad de predecir cuál es el comportamiento de nuestra construcción bajo un efecto sísmico determinado. En esta gráfica vemos una síntesis de lo que sería el método estático equivalente, ¿sí?, donde se va a tener en cuenta las masas de cada uno de los niveles que se corresponden a nuestra construcción,
multiplicados por un coeficiente sísmico y nos va a dar el valor de esa fuerza horizontal que luego la vamos a distribuir en altura según corresponde en cada uno de los niveles para poder generar, ¿cierto?, un estado de carga que me permite interpretar el comportamiento de nuestra construcción bajo una acción sísmica. Esa acción que es dinámica, que es impulsiva, que es caótica, nosotros la vamos a simplificar y la vamos a hacer estática equivalente, con todas las limitaciones que tiene este tipo de interpretación de un fenómeno de estas características. Lo principal del método estático equivalente es poder determinar ese esfuerzo de corte basal de nuestra estructura, que va a estar determinado. Ese esfuerzo de corte basal, que lo denominamos B sub 0, por el coeficiente sísmico de diseño y la masa de nuestro edificio. De esa manera queda determinado este esfuerzo de corte basal, que dependerá ese coeficiente sísmico de diseño de la zona sísmica, del tipo de terreno, de la proximidad a la falla sísmica, del destino de nuestro edificio y del tipo de estructura y materialidad del mismo. Este coeficiente no es tan simple de determinar y ya lo vamos a ir viendo la implicancia que tiene cada uno de estos parámetros en la determinación del coeficiente sísmico. Y por otro lado, la masa vibrante que depende de las cargas muertas, o sea, de los pesos permanentes que va a tener nuestra estructura, y de un porcentaje de las cargas vivas en función del destino que determina un factor de simultaneidad. Entonces, el esfuerzo de corte basal queda determinado por estas dos variables. El cálculo de la masa vibrante y tiene que ver con todos los pesos que tenemos en cada uno de los niveles, para lo cual vamos a tomar toda la carga permanente, SQD, que corresponde a las losas, más la mitad, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a todos los elementos verticales, columnas y envolventes, que vienen del piso superior, y la mitad que vienen del piso inferior. En el último nivel vamos a tomar la mitad que viene, esos pesos que corresponden a las envolventes y a los elementos verticales del piso inferior, más lo que es el tanque de agua y sala de máquina. Con esta valoración, ¿cierto?, de los pesos permanentes de las cargas muertas, más, esa sería la forma de calcular la masa por nivel, más un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje tiene que ver con la ocupación de nuestra edificación. Fíjense que cuando nosotros creemos que el edificio tiene una ocupación muy baja durante toda su vida útil, ese factor de simultaneidad es 0, o sea que de sobrecarga yo no tendría que tener en cuenta nada a la hora de analizar la carga para el sismo. Y luego se va incrementando ese valor de simultaneidad de la sobrecarga en función de los diferentes tipos de uso, y llegando a un 100%, ¿cierto?, para edificaciones del tipo como cocheras, o como tanque, o como silo, o como elementos contenedores donde pueden estar permanentemente con la sobrecarga. Entonces, esa equivalencia, ¿cierto?, que nosotros hacemos, como lo veníamos viendo en las gráficas anteriores, lo asimilamos a esta simplificación, a este péndulo invertido, y ahora no de una sola masa, sino de masas múltiples. Entonces, en función de la cuantificación del valor del peso de esos entrepisos, nosotros vamos a sacar cuál es el peso total de nuestro edificio o la masa total que nos va a permitir calcular ese esfuerzo de corte basal, ¿cierto?, para poder aplicarle esa fuerza horizontal a nuestro edificio y poder reproducir
las condiciones que el sismo le va a imponer a nuestra construcción. Veamos ahora lo que corresponde en cuanto a la determinación del coeficiente sísmico de diseño. Si bien es un poco más complejo y nosotros lo tenemos sistematizado a través de una planilla, me parece que es interesante desmenuzar un poco cuáles son las variables que intervienen en la definición de este coeficiente sísmico de diseño, sobre todo desde el punto de vista conceptual para entender el fenómeno del sismo sobre las construcciones. En primer lugar, la idea, para no olvidarse, es tratar de determinar el esfuerzo de corte basal, que es esta fuerza horizontal aplicada sobre nuestra estructura, que dependía de la masa y del coeficiente sísmico de diseño. Este coeficiente sísmico de diseño se calcula de la siguiente manera. En primer lugar, se hace una ubicación, ¿no es cierto?, de nuestro edificio con respecto al periodo de vibración del terreno. No todos los edificios tienen el mismo periodo de vibración, dependen de la altura, del sistema estructural y de la materialidad de la misma. Entonces acá aparece cómo se calcula este coeficiente sísmico de diseño. En función de si el edificio, si el periodo del edificio, este T sub 0, es menor a T sub 2. El T sub 0 tiene que ver, ¿cierto?, con el periodo propio del edificio. Y esta ubicación, si es mayor o menor a T sub 2, tiene que ver con una ubicación con respecto al modo de vibrar de nuestro terreno. Acá tenemos algunas definiciones. T sub 0 es el periodo del edificio, que ubica el edificio en el espectro sísmico, si es un periodo más largo o más corto. Ya vamos a ver un poquito qué significa esto del periodo del edificio. El factor de riesgo, que tiene que ver o está en función del destino del edificio, que amplifica o disminuye ese coeficiente sísmico, tiene que ver básicamente con la importancia del edificio. Si es un edificio que necesita estar en óptimas condiciones luego, ¿cierto?, de una catástrofe sísmica, el coeficiente se hace más riguroso y se incrementa esa valoración, que en definitiva va a redundar en una mayor fuerza sísmica con la cual yo tengo que estudiar mi edificación. El factor de reducción por ductilidad, que depende del tipo estructural, ya sea tabique, pórticos o mampostería. Esto tiene que ver con un aspecto fundamental que lo vamos a ir abordando en clases subsiguientes, que tiene que ver con la capacidad con la cual vamos a dotar a nuestra estructura o a nuestro sistema estructural para disipar parte de la energía que el sismo le introduce a nuestra construcción. Si nosotros tenemos una estructura metálica, tiene una mayor capacidad de disipación de energía que una estructura de hormigón armado. Si es una estructura que la vamos a adoptar con algunos sistemas de amortiguamiento, de aislación, también la hacen una estructura con una mayor ductilidad y con una mayor capacidad de disipar energía. Fíjense que ese factor de reducción está dividiendo, ¿no es cierto?, ese coeficiente sísmico de diseño. En definitiva, va a reducir ese coeficiente sísmico y va a redundar en una menor fuerza estática equivalente que le vamos a aplicar a nuestra construcción. Un coeficiente de aceleración que depende de la zona sísmica y se incrementa para las zonas más riesgosas. ¿Sí? A medida que yo me acerco a la falla, ese coeficiente de aceleración se va a incrementar y va a ser directamente proporcional al coeficiente sísmico de diseño y en definitiva a la fuerza horizontal o al esfuerzo de corte con el cual voy a analizar nuestra edificación. Un coeficiente de proximidad de falla. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, para un refinamiento en la determinación de las velocidades y las aceleraciones
con la cual vamos a afectar a nuestra edificación. Eso está puesto acá y está puesto también en la pseudoaceleración. Y dependen de la zona sísmica y del tipo de aspecto. Ya vamos a ir avanzando un poco en estos aspectos para que se clarifiquen un poco más. Y la aceleración efectiva del suelo. Esto está fijado en cada zona sísmica. Esto tiene que ver básicamente con la peligrosidad sísmica y la proximidad a la falla. Empecemos a desandar un poquito cada uno de estos aspectos para fijar conceptualmente la repercusión que tiene la determinación de este coeficiente sísmico de Dicen. En primer lugar, vamos a rescatar un video. Nos habla de lo que es el periodo del edificio y es realmente muy gráfico la explicación. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual. Pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. Acá tenemos una de las variables, ¿no es cierto?, para definir ese coeficiente sísmico de diseño, que es la clasificación del sitio de emplazamiento de la construcción. Está dado prácticamente, ¿no es cierto?, a través de esta tabla,
y uno de los valores que se toma es el número de golpes medios del ensayo de penetración normalizado, que es una de las variables del estudio de suelo. Y prácticamente los engloba en tres tipos, tipo 1, 2 y 3, que tiene que ver con la conformación del suelo. Suelos más duros están englobados en los tipos 1, suelos intermedios de gravas no muy consolidadas o arenas de baja densidad, y tipo 3, suelos cohesivos blandos de baja plasticidad, y eso se ve reflejado en el número de golpes del ensayo del estudio de suelo. Y acá en esta gráfica se ve un poco la repercusión que tiene la vibración del suelo con respecto a su composición. ¿Sí? Este es el desplazamiento de suelo en centímetros para una misma excitación sísmica y cuál ha sido la repercusión o la transferencia de esa onda en la superficie del terreno. Fíjense, un suelo firme con una frecuencia alta, ¿cierto? Con desplazamientos muy bajos. Y un suelo blando con una frecuencia baja, con desplazamientos relativos muy importantes. Esa sería una síntesis de lo que es la influencia del tipo de terreno, ¿no es cierto?, con respecto a ese fenómeno de vibración que me genera el sismo. Acá hay otra gráfica donde se puede ver un poco la representación de los desplazamientos del terreno, ¿no es cierto?, en función de los diferentes tipos de composición de los mismos y cómo se ve reflejado acá, ¿no es cierto?, en el espectro de aceleración, los suelos tipo 1, que son suelos más firmes, suelos tipo 2, que son suelos de depósitos aluvionales, cómo se desplaza, ¿no es cierto?, la aceleración máxima o la pseudoaceleración, y cómo genera una afectación en los edificios de periodos más largos, y luego cuando se vuelve a recomponer el suelo, en el sentido de que se hace más firme, se vuelve, ¿no es cierto?, hacia los periodos más cortos, las aceleraciones más importantes. Eso está sintetizado en los espectros de aceleración sísmica para las diferentes zonas y tipos de terreno. Esta síntesis es una síntesis normativa donde, en función de la zona sísmica, 1, 2, 3, 4, y de los tipos de terreno, eso que veíamos recién, ¿no es cierto?, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, me está dando esa aceleración característica que va a tener la construcción cuando yo lo ubique en función del periodo de la misma. Fíjense que para los periodos cortos y con tipos de terrenos no muy buenos o que amplifican, ¿no es cierto?, el fenómeno vibratorio, las aceleraciones que van a tener las masas son más importantes que lo que podría suceder, ¿no es cierto?, con edificios con periodos largos o con sistemas de amortiguamiento donde baja esa pseudoaceleración y en definitiva baja el compromiso sísmico. Estas valoraciones que tenemos acá son las valoraciones de las pseudoaceleraciones características de cada zona sísmica, y acá tenemos una representación, ¿no es cierto?, de la geografía de nuestro país, donde está dividida esa zona sísmica. Todo esto está determinado, ¿no es cierto?, a través del IMPREX-SIGSOG, que establece una forma de generar los parámetros con los cuales vamos a estudiar nuestros edificios. Determinación de los coeficientes de velocidad y aceleración. Para no marearlos con tantas situaciones, simplemente hacer algunas referencias a las clasificaciones. Fíjense que tenemos una determinación de las zonas sísmicas, de las aceleraciones características, eso que estaba en el inicio del plafón que veíamos recién, de los tipos de terrenos, y en función de eso se da el incremento de estos coeficientes de velocidad y aceleración.
que en definitiva lo que están haciendo siempre que se están incrementando, están afectando el coeficiente sísmico de diseño y lo están mayorando para tener en cuenta, ¿no es cierto?, situaciones como proximidades a las fallas y que tienen espectros sensibles a las aceleraciones y a las velocidades. En definitiva, y para sintetizar, lo que hace esto es generar un refinamiento que me permite tener, en función de la importancia del edificio, una discriminación mayor si el edificio está próximo a una falla para tener que tienen que estar operativas frente a alguna catástrofe natural. Centrales de policía, sanatorios, clínicas, hospitales, entonces también se ven afectados por una mayoración en ese coeficiente que amplifica ese coeficiente sísmico de diseño. Los edificios ordinarios o comunes, como serían los edificios de vivienda, de oficinas, no tienen ninguna afectación. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar calculados con el coeficiente sísmico de diseño con todas las reducciones y las características que venimos viendo. ¿Por qué se hace eso? Porque si a todos los edificios nosotros los afectáramos, ¿cierto?, por coeficiente de mayoración para tener una mayor seguridad, eso redundaría en un costo más importante y haría que la dificultad para generar edificios se viera, ¿no es cierto?, incrementada por los costos adicionales. Y después tenemos estructuras que no tienen un compromiso con la vida humana, como son depósitos y galpones, que en vez de ser afectados por un coeficiente de mayoración, se disminuye esa afectación del coeficiente sísmico de diseño, disminuyendo el esfuerzo de corte basal con el cual vamos a estudiar nuestra edificación. El factor de reducción por ductilidad. Algo anticipábamos cuando decíamos que ese factor de reducción tenía que ver con la capacidad de la estructura de disipar la energía introducida por el sismo. Ese factor de reducción está establecido, ¿no es cierto?, porque se ha estudiado un poco el comportamiento característico de los diferentes tipos estructurales y eso me permite reducir la fuerza sísmica de manera muy importante en pórticos con ductilidad completa, o sea, donde se puede llegar a producir la rotulación de los elementos, ¿cierto?, generando un comportamiento dúctil y controlado de toda la estructura, se puede llegar a reducir bastante, y a medida que esa posibilidad de disipación de energía se va reduciendo, va disminuyendo ese factor de reducción. Fíjense que en columnas en voladizo, ese factor de reducción de 7 pasó a 2,5, en estructuras de mamposterías, encadenadas simples, sin encadenado, ese factor, ¿no es cierto?, va variando, pero ya se ha reducido bastante con respecto a lo que eran tipos estructurales donde yo puedo disponer una serie de controles que me permitan determinar la ductilidad o la disipación de la energía que me introduce el sismo en estos tipos estructurales. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una gráfica que es representativa de los estados límites operativos, de los estados límites de servicio y de la prevención del colapso, que tiene que ver con ese comportamiento que describíamos en el primer teórico y que está relacionado, ¿no es cierto?, con los comportamientos requeridos. Y un poco con la gráfica que veíamos anteriormente, que tiene que ver con esto de las instalaciones básicas convencionales para edificios de oficina, o de edificios de residencia, y que tienen que ver con las respuestas que esperamos frente a las diferentes solicitaciones sísmicas, si son frecuentes, ocasionales o raras, o muy raras, y el nivel de operatividad que debo garantizar para estos edificios. Todo esto que venimos hablando, nosotros lo hemos sintetizado en la planilla de B sub 0, donde
vamos a requerir algunos datos como la zona sísmica, el tipo de suelo, el número de niveles con el que vamos a trabajar, el factor de riesgo y el tipo de planos resistentes verticales. Y la planilla ha sintetizado todo eso que veníamos explicando, pero que yo tenía la intención de que ustedes supieran de dónde salen estas variables, y ha determinado el periodo de la construcción, la pseudoaceleración, el factor de reducción, el coeficiente sísmico de diseño, y en función de los datos que hemos introducido de la masa vibrante y la altura de los niveles, ha determinado el esfuerzo de corte basal. O sea, todo esto que yo le venía explicando, que son las variables para determinar ese coeficiente sísmico de diseño, nosotros lo hemos sintetizado, ya que es una operativa bastante metódica. ¿Sí? Pero lo que nos interesa es que ustedes estén al tanto de que esto no es una caja ciega, sino cuáles son las variables y la implicancia que tienen cada una de ellas en la determinación de la valoración del coeficiente sísmico de diseño y del corte basal, que es lo que nos interesa, que de esa manera nos va a determinar la fuerza sísmica con la que vamos a estudiar el comportamiento de nuestro edificio, ya sea de 12 niveles o de un nivel como el que vamos a aplicar a estas construcciones de mampostería.